Continuamos, estamos ya con ustedes listos para presentar nuestro segmento jurídico. Lo estaban esperando, saben que ya pueden hacer sus consultas también al 2203-38, 2203-31, anexo 123, gracias a Estudio Rebasa Abogados. Llega este segmento y el día de hoy para hablar sobre el desarrollo urbano en la ciudad de Arequipa, políticas de desarrollo, hablaremos sobre las obras, el crecimiento aquí en la ciudad de Arequipa, así que todas sus consultas. Ya estamos listos con nuestro prestigioso abogado Juan Carlos Rebasa, que está con un invitado especial, el arquitecto Mauricio Huaco, urbanista, así que vamos con ellos. El segmento jurídico llega gracias a Estudio Rebasa Abogados. Buenos días, estimados amigos, gracias por su presencia, por estar siempre viendo este programa tan bonito y que todos los jueves tiene su segmento que es auspiciado por el Estudio Jurídico Rebasa Abogados. Hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que es arquitecto, es docente de varias universidades acá en Arequipa y es un especialista en temas de urbanismo. Es el arquitecto Mauricio Huaco, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Mauricio. Juan Carlos, muchas gracias. Buenos días. Bueno, Mauricio, hoy día vamos a tocar varios temas que creo que creemos que es de interés de la colectividad. ¿Cómo es que se viene plantando el desarrollo de Arequipa? ¿Realmente existe desarrollo urbano en Arequipa? ¿Existen políticas nacionales, políticas regionales, políticas locales que lleven a planificar correctamente el desarrollo urbano de Arequipa? Es decir, ¿cómo es que se va poco a poco tomando esa área verde, esa área agrícola y se va cambiando a servicios de tipo industrial, residencial, etcétera? Primero, un poco para iniciar, ¿qué entendemos por desarrollo urbano? A ver, muy interesante la pregunta. Desarrollo, en principio, no es igual que crecimiento. Si nosotros vemos la ciudad de Arequipa en estos últimos 40 años, evidentemente ha acusado un gran proceso de crecimiento que lamentablemente no ha ido acompañado de un proceso paralelo de desarrollo. Entonces hemos crecido, sí, hemos crecido bastante, mucho, diríamos excesivamente, pero no nos hemos desarrollado en la misma medida, ¿no? Tenemos una suerte de subdesarrollo y mucho crecimiento. ¿Tenemos políticas nacionales de desarrollo urbano? Están en el papel, pero no se han ejecutado. Y los que pretenden ejecutar algunas políticas de desarrollo urbano no saben interpretar estas normas, lo que deviene en una suerte de anomalías, deficiencias, distorsiones del proceso de crecimiento urbano que deberían tener, de desarrollo urbano que deberían tener las ciudades. Y hablando ya específicamente de Arequipa, ¿ha existido en los últimos 100 años, definitivamente somos mucho más jóvenes que 100 años, pero ha existido en Arequipa planes de desarrollo, planes directores, ¿desde qué época y cuáles ha sido lo más importante? Justamente, un poco para responder la primera pregunta, desarrollo implica un crecimiento organizado. Y para ese crecimiento organizado necesitamos instrumentos técnico-legales que normen ese proceso de crecimiento y desarrollo. Cuando me preguntas si hemos tenido planes, sí, los hemos tenido. Si se han ejecutado, sí, se han ejecutado. En alguna medida, algunos se han cumplido moderadamente y en otros casi nada, pero los instrumentos se han producido, los instrumentos se han puesto a disposición de las autoridades. La pregunta subsiguiente sería ¿cómo hacer para que las autoridades hagan buen uso de estos instrumentos de planificación? ¿Cuál es el instrumento de gestión urbana vigente y al cual todos los constructores, todos los inversionistas, la gente que pretende construir viviendas o realizar un negocio, etcétera, tienen que regirse? Bueno, hay dos grandes corrientes. Los instrumentos técnico-legales oficiales y los instrumentos técnicos particulares, ¿no? Entonces podemos diferenciar, por ejemplo, el cumplimiento de las normas urbanísticas que regulan uso de suelo, densidades. Dentro de la propiedad privada incluso hay unas normas que regulan el uso de la propiedad privada. Y muchos de los televidentes en este momento podrán preguntar, bueno, yo he comprado un lote
he pagado el 100% de todo el lote, ¿por qué el municipio me tendría que decir que no construye una parte del lote? Esas son normas urbanísticas que regulan el uso privado de la propiedad privada. Hay normas nacionales en relación a eso. Y locales. Y locales. Que se ejecutan sobre terrenos privados en función del bien público. Estamos hablando de los planes de desarrollo, plan director. Los planes urbanísticos en cualquiera de sus escalas, planes urbanos, planes maestros, planes directores, planes de desarrollo, tienen un conjunto de normas a las cuales todos los ciudadanos tenemos que someternos porque ese es un mandamiento de cumplimiento obligatorio. Cuando se habla de plan director vigente y que dice que ya está desfasado y que urge la necesidad de un nuevo plan de desarrollo de Arequipa, ¿a qué se refieren realmente los especialistas como tú? A ver, hay dos tipos de interpretar un desfase. Primero, que ya cumplió su periodo de vida útil. O sea, un plan tiene una vigencia de 5, 10, 15 años. Cumplidos esos años ya queda en caduco. Pero también dentro de ese proceso resulta que la ciudad crece más rápido que los planes y a veces en direcciones opuestas a los planes. Entonces, dentro de ese proceso de vigencia podemos registrar algunas deficiencias en el plan. Y eso nos remite a tocar discutir el tema de cómo hacer los planes de manera tal de que no queden documentos muy rígidos, sino que sean más flexibles al crecimiento, más reactivos al crecimiento. ¿Cuál sería los principales desfases o deficiencias que tiene el actual plan director? Creo que data del año 2002, ¿no es cierto? Una de las principales causas de las distorsiones que tenemos en los planes es cuando los privados intervienen en la ciudad haciendo cambios de uso drásticos que no estaban contemplados en este plan, incluso con obras municipales que tampoco estaban consideradas en los planes anteriores. Entonces, estas inversiones públicas o privadas que no respetan al 100% lo que estuvo estipulado en el plan son agentes de distorsión y aceleran su decaimiento y su periodo de vida útil. Correcto. Entonces, diríamos que este plan ha quedado un poco caduco o un poco desfasado y que lamentablemente la autoridad correspondiente, principalmente provincial y distrital, no han hecho lo suficiente para poder regular y hacer ejecutar y dar cumplimiento a este plan. ¿Y qué pasa con el nuevo plan de desarrollo metropolitano de Arequipa, que son unos atrasos y avances y retrasos? Se contrató a una empresa española consorciada con una empresa arequipeña. Hubo protestas por parte del colegio, principalmente del Colegio de Arquitectos e Ingenieros, algo de 200 y tantas observaciones. ¿Qué ocurre con este plan, Mauricio? Bueno, eso es un problema, yo diría, hasta nacional, cultural. Siempre pensamos que lo que viene de afuera es mejor y negamos las posibilidades de poder participar en nuestro propio desarrollo. Tampoco es que queramos decir que en Arequipa tenemos los súper técnicos, pero hay técnicos, y no lo digo por mí, lo digo porque hay gente joven, muy joven, que está emigrando del país porque no hay oportunidades laborales en el país. Y siendo los municipios quienes deberían reclutar justamente estos recursos humanos más valiosos de nuestras universidades, por un lado. Por otro lado, encargar un trabajo de tanta responsabilidad a un equipo extranjero que no tiene permanencia permanente en la ciudad, dificulta el seguimiento del documento, ¿no? Y un plan no es un libro que se entrega, se produce y se guarda en un anaquel, sino que tiene que tener un acompañamiento y un proceso de afinamiento más detallado, ¿no? Porque tampoco se puede pensar que se planifica cada centímetro cuadrado. Se planifican las ciudades en términos muy genéricos, pero hay que acompañar con un equipo de desarrollo y de planificación el afinamiento de estos documentos. La principal observación del Colegio de Arquitectos e Ingenieros fue que hablaban que se iba a depredar la campiña arequipeña, tan preciada y tan querida campiña. Pese a que existe un plan director aprobado desde el año 2002, igual se ha ido depredando la campiña. Y se entiende que ese plan ponía como zona rígida toda la área de campiña. ¿Cuál debería ser realmente la política? ¿Se debería permitir la política urbana en relación al aprovechamiento de la campiña? ¿Debería de impedirse que existan construcciones de tipo urbano en las campiñas o debería darse pero bajo ciertos criterios? ¿Cuál es tu opinión? A ver, se dice que la campiña de Arequipa se ha reducido en los últimos 40, 50, 100 años. Debemos indicar de que en el año 40, digamos, Arequipa tenía alrededor de 8.000, 9.000 hectáreas agrícolas y en este momento tenemos casi 12.000. Entonces, matemáticamente había un crecimiento, pero ese crecimiento hubiera sido mayor si es que no hubiéramos depredado sistemáticamente 100 o 200 hectáreas anuales de terrenos de campiña para fines urbanos. Entonces, tampoco es que estamos tan mal, pero podríamos haber estado mucho mejor.
Punto número 2, el uso de la campiña debe considerarse como un uso productivo, pero también en beneficio para la ciudad. El reemplazo de la campiña arequipeña en lugares como Majes, Iguas, podría ser una alternativa para poder producir más y mejor lo que necesitamos. Y el uso de suelo estratégico de la campiña debía ser manejado con pinzas, de tal manera que no se permita, por ejemplo, usos de masificación, de pavimentación de estas hectáreas. Residenciales, por ejemplo. Para es un uso uso residencial, masificación. que es el peor destino que puede tener una zona agrícola, pero sí de repente podrían haber otras actividades urbanas que pueden reclamar estos lugares Recreación, con un porcentaje de 1 a universidades. 10, exactamente, donde se respete el 90% del área como piso blando y solo un 10% como piso duro, evitando la fragmentación del suelo. Entonces podemos tener predios de 50, 20, 30 hectáreas, donde el 90% del suelo sigue siendo blando, permite la percolación y del obligando agua al lluvia. inversionista que el resto del área no utilizada para fines urbanos sea, por ejemplo, se siembre árboles. No, justamente, el se 90% es piso blando que tiene que tener usos de vegetación, de promoción, incluso puede haber una cesión para uso público, ¿no? Entonces, esas fórmulas hay que estudiarlas, hay que ponerlas a debate y aprobarlas como parte de una estrategia de salida a la demanda de equipamiento. Lo que menos tiene Arequipa son grandes terrenos, entonces no vamos a poder fragmentarlos Y más. también un tema de dónde poner los núcleos productivos, ¿no? Todo se ha centralizado mucho y debería diversificarse, ¿no es cierto? No sé cuál es el término desde el punto de vista arquitectónico o urbanístico, mejor dicho, que se le llama a esa diversificación de núcleos, como ocurre en otras ciudades de otros países, ¿no? Como Colombia, por ejemplo. Sí, hay varias cosas que necesita Arequipa. Primero, actuar una política de compacidad. Compacidad significa hacer la ciudad un poco más compacta y menos horizontal. Mientras más horizontal, más cara para todos, porque hay que poner agua, luz, desagüe y transporte a grandes distancias. La compacidad también está unida a políticas de densificación urbana. Ya estamos dejando de lado el temor a vivir en altura, porque ya tenemos soluciones de ingeniería que nos permiten muy buenos márgenes de seguridad. Y por otro lado, podemos diversificar los usos de suelo de tal manera que podemos tener varios destinos a muy corta distancia. Y eso promueve una mejor accesibilidad y una mejor movilidad. Correcto. Vamos a ir tocando, y ojalá que nos dé el tiempo, algunos temas muy importantes, ¿no? Para Arequipa. Yo no sé cómo llamarlo, a veces el adjetivo calificativo exacto no se debería decir en los medios de comunicación, pero ¿qué ocurrió con nuestras autoridades en relación al grave problema del transporte público? Durante muchos años, 20, 24 años si no me equivoco, se han realizado diferentes informes, Padeco, Tramina, Tume, y por último, bueno, los últimos el CID, luego le cambiaron de nombre a Mistibus, y recientemente, y lamentablemente, a raíz de no sé qué situaciones de tipo personal, la gestión provincial con la gestión nacional, el Ministerio de Transporte, tuvieron una divergencia de opinión. Decía la gestión local que debería existir un sistema integrado de transporte, y la gestión nacional decía que debería existir un monorriel. Entiendo yo, escuché una entrevista que le hicieron en otro medio de comunicación, que no son antagónicos, que no son contradictorios, pero que el sistema integrado implica varias cosas. Pero ¿qué pasó? Ahora estamos sin Mistibus, estamos sin monorriel, estamos en nada. ¿Nos podrías decir qué es lo que ha ocurrido? Tú que entiendo que has abordado con mucho más investigación el tema. Y segundo, ¿qué se podría proponer a las autoridades para solucionar este grave problema del transporte público? Bueno, interesante. Hace 14 años que Arequipa decidió optar por el sistema BRT. Hace 14 años. Y se hicieron los primeros estudios de referencia, se hicieron los primeros estudios de factibilidad, se hicieron incluso ya obras, tenemos ya obras, inversiones en obras dedicadas y encaminadas a promover y tener y contar con un sistema BRT en Arequipa. Y como tú bien mencionas, en ese proceso, la última periodo de gestión del alcalde Segarra, muy poco ha hecho para seguir darle continuidad a esa política. No sabemos por qué, nunca ha mostrado a la ciudad una razón válida. Durante mi gestión no voy a mover nada por el BRT, ha sido muy poco lo que se ha hecho. Y en esta coyuntura, el gobierno central lanza una propuesta bajo la manga para Morriel.
no tiene los estudios completos y que con lo poco que se sabe de monorrieles en el mundo, haría muy difícil de poder entender cuál sería la lógica de implantar este sistema en una ciudad como Arequipa. Se ha criticado bastante el tema del costo, estamos hablando de una solución que cuesta casi 90 millones de dólares por kilómetro versus una inversión de BRT que cuesta entre 1 y 5 millones de dólares por kilómetro y que mueven pasajeros por hora por sentido, no en dramática diferencia, sino en una pequeña diferencia. La dramática diferencia es el costo y el otro tema son tarifas. Moverse en un monorriel no va a costar jamás igual que en un BRT. Los detractores del BRT dicen que los BRTs van a tener grandes problemas de congestión en las intersecciones y el monorriel no. En todo caso, se puede iniciar con BRT y posteriormente se puede integrar, como están haciendo en Lima, por ejemplo, el monorriel. La inversión en Lima en relación al transporte público es millonaria. Dice, bueno, tiene mayor cantidad de población, pero por lo menos que se invierta también en Arequipa en forma proporcional los montos que están invirtiendo en Lima. Lo más sano sería decirles a Arequipa, bueno, tengo 1.000 millones, ustedes decidan cuál es el mejor destino para estos 1.000 millones. Pero imponernos desde Lima una salida, creo que no es lo correcto, ¿no? Si tienen la intención de ayudar a Arequipa, que Arequipa decida con sus técnicos y que podemos consultarlo con técnicos internacionales, pero que sea una decisión local. Mientras estas propuestas no tengan licencia social, creo que va a ser muy difícil que Arequipa acepte un sistema que realmente no soluciona al 100% el problema. Tan importante la licencia social en tantos proyectos privados y públicos. Así ¿no? es. No, Mauricio, estos temas tan interesantes podemos conversarlos en otros programas. Lamentablemente tenemos poco tiempo y te agradecemos mucho tu presencia en este programa. Estás desde ya comprometido para una próxima oportunidad. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Juan Carlos. Bueno, a ustedes amigos, espero que les haya resultado tan interesante como a nosotros esta entrevista de hoy día. La próxima semana vamos a tener invitados especiales también. Vamos a hablar sobre el Centro Histórico de Arequipa, qué importancia tiene la regulación en relación a la promoción de la inversión privada, o al contrario, esta regulación resulta ser lesiva a la inversión privada. Bueno, muchas gracias. Esta parte está auspiciada por el Estudio Jurídico Rebasa Abogados. Muchas gracias. El segmento jurídico llegó gracias a Estudio Rebasa Abogados.